Existen 4 hipótesis sobre el origen del idioma quechua. Tenemos la hipótesis serrana, la hipótesis costeña, la hipótesis forestal y por último la hipótesis quiteña. La hipótesis serrana es la versión más difundida, ya que coloca la ciudad del Cusco como la ciudad de origen del idioma quechua y las conquistas incaicas como la difusión de este idioma. El imperio incaico afianzaba su poder mediante la conquista de territorios, y estos territorios conquistados se les imponía y obligaba el aprendizaje del idioma quechua. Pero ante la llegada de los españoles, el proceso de homogeneización lingüística se vio interrumpido. La hipótesis del origen serrano dice que los dialectos modernos del quechua que se habla hoy en día son manifestaciones evolucionadas de la lengua que hablaban los incas, sobre todo la variante cusqueña. Sin embargo, Palomino, en el año 2003, tiene razones por la cual esta teoría es discutible. La primera de ellas es que esta hipótesis se sustenta en la versión escrita de estudiantes del quechua en el siglo XVII en adelante. Sin embargo, gracias a la historiografía, dice que los pobladores del Cusco no hablaban quechua, sino hablaban otro idioma. A pesar de todo, la ciudad del Cusco tiene el prestigio de ser la ciudad y capital del imperio inca ante la llegada de los españoles. Eso hace que cobre fuerza y aceptación la idea de que el Cusco no solo fue cuna del imperio inca, sino también fue la cuna del origen del idioma quechua. La segunda teoría es la teoría costeña. La teoría costeña dice que el quechua se originó en la costa peruana, para ser precisos, en la ciudad costeña de Chincha, al sur de Lima. Según Cerrón Palomino, esta teoría concuerda con los estudios de Parker y Torero en la década de los 60 y 70. Estos estudios dicen que los dialectos modernos corresponden a la antigüedad de las variedades a la rama central peruana del Waiwash. Sin embargo, otros estudios dicen que la mayor profundidad de los dialectos se debe a la existencia de formas transicionales cuasi imperceptibles que corresponden a las variedades de Yungay, Chinchay y Waiwash. Según Cerrón Palomino, concuerdan con Torero en decir que el centro de difusión del idioma quechua se dio en la costa peruana y en la Sierra Central. A su vez, existen 3 fases de expansión a partir de la costa y la Sierra Central del Perú. La primera fase de expansión se dio en el año 880 de nuestra era, en las regiones de Junín, Ancash y Huánuco actualmente. La segunda fase de expansión se dio en el siglo XIII. Y por último, la tercera fase de expansión se dio a fines del siglo XVII, a partir de Chanchay. Muy buenas tardes, mi nombre es Meilín Chamorro y el día de hoy voy a continuar con la exposición acerca de la expansión del quechua. Una de las teorías es acerca de un origen forestal. Según esta teoría, el origen del quechua se encontraría en la ceja de selva o selva alta, en un área comprendida entre Chachapoyas y Macas, pertenecientes al Amazonas. William Isbell, el promulgador de esta teoría, correlaciona la expansión del quechua con 2 eventos culturales específicos. Él se basa principalmente en fundamentos o razones arqueológicas y ecológicas. En las arqueológicas tenemos la difusión de un estilo cerámico con las que cuentan ollas de color marrón o rojo con un cuello de boca extendida y con un temperante muy grueso. Y en las ecológicas está la adaptación gradual del cultivo del maíz,
que si bien el proceso de la difusión del cultivo del maíz pudo haberse propagado a partir del área montañosa ya señalada, no necesariamente tuvo que estar relacionada con la difusión de la lengua que vendría a ser el quechua. Esta difusión se daría alrededor del año 100 de la era cristiana y se habría propagado de la montaña suroeste de Ecuador hacia el noreste del Perú. Sin embargo, Serrón Palomino, un lingüista especializado en el quechua, advierte un punto conflictivo de esta hipótesis, ya que esta teoría no puede dar cuenta de la alta fragmentación de los dialectos del Waiwash, e Isbel, el promulgador de esta teoría, solo se limita a conjeturar las posibles ramificaciones del Monpuy sin mencionar cómo se derivan los dialectos centroperuanos o Waiwash. Otra de la teoría con la que contamos es acerca de un origen ecuatoriano. En esta se habla que al finalizar el siglo VIII existió en Quito una tradición o leyenda según la cual los quiteños habrían sido conquistados por un pueblo de los países marítimos cercanos, después del año 1000 de la era cristiana, y recién entonces introdujeron la lengua del quechua. De este modo, la lengua habría sido introducida antes de la llegada de los incas. Otra autora defensora del origen ecuatoriano es Louisa Stark, quien sostiene que el quechua habría provenido del oriente ecuatoriano y que se difundió primeramente a la sierra del Ecuador, posteriormente yéndose hacia el sur. Para sustentar esta teoría, Louisa Stark se remite a un método de reconstrucción de la morfología de los dialectos ecuatorianos de la sierra, llegando a diferenciar a dos grupos dialectales. El primer grupo, que vendría a ser el grupo del ecuatoriano A, presenta una mayor fragmentación y sería nativo de la zona, pero el grupo B, el grupo ecuatoriano B, es mucho más homogéneo y que probablemente sería el descendiente del llevado por los incas. Sin embargo, esta teoría del origen ecuatoriano afronta la dificultad de explicar las variedades peruanas a partir de las ecuatorianas. Esto es según un método comparativo utilizado por Parker y por Torero. Además, para refutar esta argumentación, Serrón Palomino, un lingüista especializado en el quechua, menciona el trabajo de Everett Hartman, quien rebate los argumentos tanto lingüísticos como arqueológicos que ha utilizado Louisa Stark al señalar que el corpus manejado es demasiado precario como para elaborar toda una hipótesis acerca de la teoría de la expansión del quechua. Espero que esta explicación haya sido grata para ustedes y que hayan comprendido todo lo que se ha tratado. Viene de la palabra quichua, la cual significa valle templado. Esta es la lengua en la que hablaron los pueblos en el periodo incaico y llegó con variantes a las poblaciones que hoy en día se les denominan como los quechua hablantes. Esta lengua se situó en la parte occidental de América del Sur y más o menos conformada por 6 países y aproximadamente 10 millones de personas la hablan hoy en día. A mí me corresponde hablar sobre la historia de la expansión del quechua, la cual consiste en 3 oleadas. La primera oleada se situó en el siglo V, el cual consiste en el protoquechua que se difundió hacia la Sierra Central. También se origina la división del quechua en dos ramas, el quechua 1 que es en el este y el quechua 2. Esto se debe a que existieron varias diferencias gramaticales dentro de los dos idiomas, de los dos tipos de idiomas, que es el quechua. En la segunda oleada se realiza en el siglo VIII, que afectan a las dos ramas durante el auge Pachacámac. El quechua 1 inicia una expansión hacia el norte y terminando en la Sierra Occidental.
Asimismo, el quechua se divide en dos ramas más, que es la Chinchay, que es en el norte, y la Wampuy, que es en el sur. La tercera oleada se da en el siglo XV y es la más reciente de las oleadas del quechua. Se produjo una adopción del quechua clásico como lengua vehicular en gran parte del antiguo Perú y en la sierra ecuatoriana también. Asimismo, la adopción del quechua, se vio una adopción del quechua en la Amazonía y en la sierra ecuatoriana y también hacia la sierra sur, donde habían aymara hablantes. Asimismo, y finalmente los incas adoptaron el quechua para asuntos administrativos y lo impusieron en el aprendizaje para las diversas provincias de su imperio. Y esto. Hola, mi nombre es Valeria Navarro, soy del curso de lenguaje 1. A mí y a mis compañeras, elegimos el tema del quechua. Y mi compañera Gabriela ya les comentó un poco de la historia de su expansión. Yo les comentaré algunas ideas sobre el virreinato, la época colonial, el siglo XIX, el siglo XX y el quechua actual. En la época colonial, en el virreinato del Perú, misioneros católicos emplearon este y otros idiomas locales para evangelizar a los indígenas. En 1560, publicó en Valladolid las dos primeras obras del quechua, la gramática o el arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú y el lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú. Juan de Balboa fue el primer catedrático de la lengua de quechua cuando se organizó la Universidad de San Marcos en 1576 y el primer peruano que se graduó de ella se graduó siendo doctor. En 1608, Diego González Holguín publicó el vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamado quechua inca. Luego de la derrota de la rebelión de Túpac Amaru II, se inició el declive de las élites andinas y de la formación del estigma social contra el idioma que prevalecía aún después de la independencia. Esas fueron algunas ideas sobre el virreinato. A continuación les hablaré sobre el siglo XIX y el siglo XX. La fiebre de caucho, el quechua, lástima, era la lengua vehicular de la selva norte, en la parte de Moyobamba. La derrota de la Guerra del Pacífico proporcionó el resurgimiento de las élites andinas en el teatro de quechua. Hacia el siglo XX se dio paso a la poesía y a los estudios científicos modernos del quechua. Rodolfo Cerrón Palomino, Alfredo Torero y el literario José María Arguedas. Época de progresismo en los Andes, donde las lenguas indígenas, así como sus costumbres, eran vistas como derrotas del desarrollo de las naciones. En 1950, la migración rural procesó el reemplazo de las lenguas indígenas por el castellano. El siglo XX significó también la oficialización del quechua en Bolivia, Ecuador y Perú, y la implementación de programas de la educación intercultural bilingüe. Hasta entonces, la educación se ha dado en español, solo en español. En la actualidad son 7 países que hablan quechua, como Perú, Bolivia, Colombia y Brasil. Y también en el norte de Chile y Argentina. En nuestro país, este idioma se encuentra presente en todas las regiones debido a los movimientos migratorios producidos de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el porcentaje de quechua hablantes en el Perú no ha dejado de reducirse y en el último censo del 2007, solo el 13,2% de la población confesaba tener el quechua como primera habla de comunicación. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestro trabajo.